Aclaración, todas las imágenes, música, animes y personajes que aparecen en este video no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Aclaración extra. Algunos personajes van a ser descritos en algún momento. Ejemplo que Itadori tenga sus cicatrices, pero se usan varias imágenes de un Yuji sin cicatrices, no significa que no tenga las cicatrices descritas o la imagen sea errónea, solamente es más fácil usar más variedad de imágenes de personajes, que hallar una imagen en específico con todas las descripciones que se hagan. Con esto aclarado. Capítulo 1. La llegada de los hechiceros. El tiempo había pasado y la sociedad transcurre con calma, unos meses habían pasado desde el desafortunado incidente de Shinjuku. Un 20 de marzo del 2019 un chico de unos recién cumplidos 16 años, pelirrosado, con ropa holgada y cara cansada, estaba recostado en una casa a las afueras de los recintos del Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Hechicería de Tokio. Yuji Itadori se encontraba pensativo, viendo imágenes de anteriores actividades o juntadas con sus amigos o conocidos. Las hojas revoloteaban, los pájaros cantan y la noche llegaba. Se hicieron las 11 de la noche y solo quedaba una luna completa en todo su esplendor, el pelirrosado entra en su vivienda, no más de 6 minutos después se escucha el timbre. Yuji, con una pequeña y ligera sonrisa en su cara, se acerca a la puerta de su casa y girando su pomo, así abriendo la puerta dejando entrar un aire frío de la noche. Nobara. Yuji, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Yuji. Hola Kugisaki, gracias por venir, pasa. Megumi. Hola Yuji, feliz día. Yuji. Buenas Fushiguro, gracias por acordarte, pasar los dos. Los dos amigos del joven pelirrosado se encontraban pasando al recibidor. La joven chica se llama Nobara Kugisaki, pelo castaño que llega a los hombros y un parche en su ojo izquierdo. El otro chico con facciones afiladas, ojos de un color verde claro, un pelo oscuro de color negro, junto a unas cicatrices en su cara. Estos dos siendo los dos mejores amigos del pelirrosado. Los tres se encontraban sentados rodeando una mesa baja, siendo los dos amigos los que sacaron conversación a su amigo, que hoy estaba de cumpleaños. Nobara. Yuji, ¿por qué nos sigues llamando con esas formalidades, tonto? Yuji. ¿Cómo? Nobara. Megumi y yo, ya te dijimos que después de todo lo que hemos pasado, tenemos confianza, por lo menos para llamarnos con menos formalidad. Un silencio se había hecho en la habitación, dejando ver lo frustrada que se encontraba su amiga. Dejando paso a un movimiento brillante por parte de Megumi, para relajar el momento tenso. Megumi. Yuji, no te preocupes, solo está preocupada por tu silencio y desánimo notable en las misiones. Megumi mientras que se encontraba hablando con Yuji, estaba sacando deliberadamente una caja de regalo de forma rectangular y de colores dinámicos de color azul y morado. Siendo este un regalo que trajo para Yuji. Nobara. Hey, ¿qué dices? Te dije que eso era entre nosotros. Pero sí, Yuji, ¿estás bien? Yuji. Sí, chicos. Gracias por preocuparse por mí. Solo estuve tan ocupado que no pude visitar la tumba de Gojo Sensei. El momento era un poco triste y más al escuchar lo que tenía pensativo a su amigo más emocional, mientras que el chamán pelirrosado decía su frustración de ser el segundo hechicero más fuerte. Nobara habló, mientras que también sacaba de su bolsillo una especie de carta de su bolsillo, este siendo también un regalo para Yuji. Nobara. Si tanto te preocupa podemos ir ahora, no veo el problema. Megumi. Yo tampoco veo el problema, yo también llevo tiempo sin pasar por ahí. La cara de Yuji era un cuadro, no sabía qué sentir o decir, solo pudo decir unas palabras con tono dudoso. Yuji. ¿Están seguro? ¿Habéis venido hasta aquí para festejar? Además hace mucho frío afuera. Y sabéis que no nos dejan ir a la tumba de Gojo Sensei sin permiso por avisar. Nobara. Sí, estamos seguros. No van a venir los demás porque están de misión, pero hoy es tu cumpleaños, también podemos hacer lo que tú quieras. Megumi. Además, nos podemos colar fácilmente. Solo nos ponemos nuestra ropa de hechiceros si nos ven, pero no creo que nos vean, será mejor colarnos y ya. Todos habían accedido, dejando los regalos en la mesa y fueron a cambiarse y ponerse la ropa de estudiantes de hechicería. Nobara ya había dejado un conjunto en la casa de Yuji por comodidad, ya que muchos fines de semanas se escapaba de sus labores de hechicería para relajarse viendo la televisión o donde también puede ver a uno de sus mejores amigos y Megumi dejó su ropa por. En verdad no había ninguna razón, Nobara le obligó por si algún día lo necesitaba.
Desde que se enteró de la muerte de su hermana y toda la tragedia que rodeó tanto a Megumi como a Yuji, solo pudo intentar ser una buena amiga, o ser mejor que de lo que fue antes de su accidente en Shinjuku. Había pasado casi 2 horas desde que el trío de amigos se fueron de la casa de Yuji y se abarcaron en la travesía de ir a colarse al recinto del clan rojo, que sigue sin ser de Yuta, solo porque todo eso tiene un trámite muy largo. Tan solo al llegar solo necesitaron escaquearse y colarse, pensaron que iba a ser todo más complicado, como si alguien quisiera que llegaran allí. Los minutos pasaron y los tres se encontraron al frente de una doble puerta con una señal desgastada de mármol que ponía en letras japonesas antiguas: Cementerio del Clan Gojo. Al pasar la puerta, el sitio era un lugar y abierto con paneles de cristal insonorizados y resistentes. Al caminar un poco, se logró ver una tumba alejada de todas las demás, siendo la más cuidada o limpia a diferencia de las otras tumbas, esta siendo la de su sensei, Satoru Gojo. Yuji. Hola, de nuevo profesor, ¿cómo se encuentra? Mientras que Yuji empezaba a tener una mini conversación con la lápida de su sensei, Nobara dejaba un obsequio de parte de los tres, dejando unos dulces, siendo estos los favoritos de su profesor. Yuji estaba sentado a un lado de la lápida, dejándose llevar, contando un poco cómo es su nueva vida como el segundo hechicero más fuerte, solo estando atrás de Yuta. Megumi estaba viendo todo en silencio, vigilando y observando cómo era el lugar, dándose cuenta de una ventana, en la cual podían salir para escapar del lugar. Yuji. Y así Kugisaki. Nobara se gastó todo el dinero de Inumaki para ropa nueva. Nobara. ¿Qué dices, pequeño cabeza de chorlito? Habla de otras cosas. Yuji. Vale. Solo es que lo extraño, me hubiera gustado que estuviese con nosotros. El momento antes alentador y bonito, se había puesto increíblemente triste y desalentador. Mientras que Nobara se acercaba para ponerle una mano en el hombro a Yuji. Megumi logró apreciar una luz muy fuerte venir de la ventana, poniéndose alerta, por si era la linterna de un guardia normal. Al acercarse solo pudo apreciar la noche oscura, con una luna llena increíble y muchas estrellas. Megumi. Hey, venir. Tras el aviso tan cariñoso de Megumi, los dos chamanes se acercaron a él y a la ventana, quitándose las dudas del por qué la acción anterior de llamarlos, solo pudiendo pensar en el increíble cielo que estaba ante sus ojos. De repente una estrella se empezó a mover, o al menos eso parecía en un principio, en realidad era una estrella fugaz, dejando al trío de hechiceros maravillados y cada uno haciendo la costumbre que se les hace a cada uno de pequeños: cuando veas pasar una estrella fugaz, tienes que pedir un deseo. Nobara. Deseo que la hechicería deje de ser oculto. Megumi. Deseo que la gente buena deje de sufrir tanto o que de alguna manera también se puedan defender. Yuji. Deseo que los deseos de mis amigos se cumplan, y que el sensei Gojo sea feliz, o que su sueño se haga realidad. Después de unos segundos en silencio, los tres se miraron entre sí, confirmando de que ya era hora de partir a casa, y todo hubiera ido normal y tranquilo si no fuera por algo tan improbablemente difícil que pasará. Alguien escuchó esas plegarias y con un solo pensamiento. Una luz rodeó a los tres chamanes y en unos segundos, desaparecer. Y aunque pareciera que todo eso era lo único que pasaría, una luz salió de la tumba del fallecido Gojo. Una mañana tan soleada y ajetreada como otras, transeúntes caminando pronto a sus puntos de trabajos, los coches y autobuses estando en un punto muerto en la carretera por el tráfico, nada en especial estaba sucediendo en la ciudad de Musutazu. En el tejado de una vivienda se podía ver una acumulación de energía, al principio era algo amorfo sin ningún cuerpo fijo, cada segundo que pasaba se podía apreciar 3 cuerpos de adolescentes, hasta que el brillo de la energía se apagó. Yuji. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Los tres se encontraban impactados, hace un momento estaban al lado de una lápida en una habitación, aparte de que era de noche y ahora están en un tejado cualquiera y de mañana. Los tres se encontraban viéndose con dudas, hasta que una cuarta luz se empezó a formar al lado derecho de Nobara, siendo más alta y empezó a ser forma de una persona. La luz se fue desvaneciendo poco a poco y se pudo ver claramente quién era. Satoru. Sí, Sukuna, he vuelto perra. Espera, Yuji, Nobara, ¿te encuentras viva? Megumi, tú. Se podía ver como todos y cada uno se encontraban dudosos, desorientados y con una sensación tenebrosa, por ver a su maestro muerto de pie y pues vivo. Yuji / Nobara / Megumi. Sensei Gojo.
Todo estaba pasando tan rápido para todos en general. Lo primero que hacen los tres chamanes más jóvenes es ponerse en formación triangular con Megumi a la derecha, Buggy a la izquierda y Nobara atrás de ellos, dando cobertura con sus clavos. Aunque su primera impresión hubiera sido sorpresa hasta alegría, se fue tan rápido como apareció ese sentimiento. Los tres pensaron rápidamente que podrían estar en una especie de dominio relacionado con sus recuerdos, pero... Megumi. No siento nada de energía maldita en mi entorno, además de ese sujeto. Megumi estaba calculando todas las posibilidades, no podía ser una maldición por estar en un recinto del clan rojo, tampoco un hechicero ya que el mismo Megumi conocía a la gran mayoría de hechiceros de grado especial y nadie tenía un dominio de así, aparte de que no siente nada de energía maldita a su alrededor, las únicas personas que sacan energía maldita son solamente ellos cuatro, eso es raro y malo. Solo podía avisar a sus compañeros en susurros. Megumi. Chicos, no os alarméis ni tampoco os emocionéis, pero no parece ni un dominio ni otro truco. Gojo solo podía ver interesado a sus tres alumnos de primero y el mundo que les rodeaba, un mundo sin energía maldita. Tenía sus dudas, pero cada vez que el tiempo pasaba le llegaba más información al cuerpo de Gojo. Cuando Yuta tomó el cuerpo de Gojo y luego volvió a su propio cuerpo, más o menos muchos de todos los recuerdos del momento de la batalla, por lo menos hasta el momento en el que se quedó sin tiempo, es la información que llegó a su mente. Satoru. Chicos, soy yo. Primero necesitamos que me expliquéis qué ha pasado. Buggy. No, eres, tu energía, tu aspecto, hasta tu mirada es la misma, pero no. Yo te vi morir, es imposible que. Nobara. Yuji, calma. Megumi. Yuji, en verdad es él, pero solo nos podremos quitar estas sudas con algo que solo sabemos nosotros cuatro. Yuji estaba pensado que es lo que solo ellos cuatro podían saber, al igual que Nobara. Megumi. ¿Son idiotas o qué? Mira. Dinos qué es lo que decían las cartas que nos dio nuestro profesor al morir. Es decir, supuestamente tú. El lugar se estaba poniendo tenso, solamente con una pregunta tan fácil para el Gojo original. Gojo. Escuchar queridos estudiantes, dejémonos de juego, necesito saber qué pasó y dónde estamos. En la carta de Yuji le digo sobre sus padres y relación con Kenjaku, en la carta de la querida Nobara le decía la ubicación de su madre y su amiga Saori y tu carta Megumi, hablaba de que yo mate a tu padre. Todo el lugar se había quedado en silencio, nadie lo podía creer, en verdad era Satoru Gojo. Satoru se encontraba serio, lo único que podía recordar con claridad fue el momento de su muerte, aparte de unos momentos borrosos del momento que Yuta tomó su cuerpo. Pero sin importar lo serio que es del momento, la emoción le ganó a uno de sus estudiantes. Buggy. ¿Eres tú, maestro, eres tú? Antes de que nadie reaccionara, Buggy con su cuerpo sobrehumano se acercó a la espalda de su maestro y le dio un abrazo tan fuerte que le hizo sonar los huesos. Esto porque no activó la barrera del infinito, ni tampoco reforzó su cuerpo con energía maldita. Lo único que podían hacer era tener un reencuentro emocional. Los otros dos, Nobara y Megumi, se acercaron con sus dudas evidentes del cómo su maestro pueda estar vivo. Los minutos pasaron en ese tejado, la hora pasó rápidamente para los cuatro hechiceros, al parecer su maestro Gojo volvió a la vida. Lo más perturbador no es eso, al parecer en el cuerpo de su maestro tiene diferentes cicatrices. Una en su frente, por el cambio de cuerpos que hizo con Yuta, y también tiene las cicatrices por las heridas en los dos brazos y por la mitad de su cuerpo como por el estómago que le hizo Sukuna. Es su encuentro final, que causó su muerto. En todo ese momento los únicos que se dieron cuenta de su entorno fueron Megumi y Satoru, más que darse cuenta de su entorno, fue en la escasa energía maldita que estaba a su alrededor y entorno, era anormal. Gojo teniendo los 6 ojos le permiten ver la energía maldita con un detalle microscópico y poder percibir el flujo de energía de otros usuarios, pero, esta ocasión es distinta, Gojo no sentía ningún lugar en la que provenga energía maldita, ni tampoco a personas, ni siquiera ningún objeto. No era escaso, no estaba lejos, solamente no existía. Las maldiciones habitan casi en cualquier lugar, por lo menos en ese tejado remoto en el que se encontraban debería de haber una maldición de 3 clase o inferior a su cercanía, pero ni eso. Después de los 8 minutos de reencuentro de maestro y alumnos, y explicarle lo que pasó tras su muerte, y la derrota de Sukuna, también hablando del lapso de tiempo que hubo desde los acontecimientos de Shinjuku y el tiempo en los que se encontraban ellos, antes del cambio de lugares, que tan solo fueron de 4 meses. Gojo dijo su primer temor en voz alta hacia sus alumnos. Satoru. La explicación fue buena, Megumi, gracias.
¿Soy solo yo, por los efectos de revivir, o no vosotros sentís energía maldita en vuestro entorno? La situación fue un poco declinante para Yuji y Nobara, estos poniendo cara de póker, por no darse cuenta de la cosa más común de sus vidas, la energía maldita. Megumi. Sois idiotas. No, no eres el único, yo tampoco siento energía maldita. Tampoco siento que tengamos. La situación se estaba poniendo seria, Gojo también se había dado cuenta de su nula energía, pero pensaba que era el único, por ver regresado literal de la muerte. Nobara y Yuji endurecieron sus caras, dándose cuenta de lo complicado de la situación. Yuji se estaba acercando al borde del tejado para asomarse y ver su entorno. Nobara intentaba llenar sus clavos de energía maldita, esto siendo intentos nulos. Megumi empezó a recapitular todo lo sucedido hasta este entonces, ni siquiera intentó usar sus shikigamis, total, sabiendo que sin energía maldita no puede usar su técnica, además que no usa su técnica ritual desde el acontecimiento de Shinjuku, y Gojo solo cerró los ojos para consternarse en ver más de lo que unos ojos normales pueden apreciar, total aunque cierre sus ojos puede ver todo al detalle. No lograron obtener nada de información, el único que consiguió algo fue Gojo y Yuji, que lograron apreciar varias maldiciones camufladas entre la sociedad, pero rápidamente se dieron cuenta que no eran maldiciones, por la nula energía maldita que desprendían, aparte de que parecían más humanos que cualquier otra maldición que hayan visto, casi pareciendo más humanos. Lo más visto eran personas con rasgos animales u otras características que resaltaban que claramente no era humano. Los cuatro se reunieron y el pelirrosado habló primero con dudas claras en su voz. Yuji. Maestro, he visto a personas sí, no lo sé, creo que maldiciones, pero no desprenden energía maldita, además que estaban hablando y conviviendo con gente normal. Megumi / Nobara. ¿Qué? Maldiciones sin energía maldita. Nobara. Yo no pude usar nada de energía maldita, se siente raro. Gojo. Yo también los vi, Yuji. Pero siento decirte que no son maldiciones, tampoco sueltan energía maldita, además que es imposible que los no hechiceros los vean o interactúen con ellos tan normal. Los cuatro se dirigieron al borde del techo en el que se encontraban, mientras que hablaban podían ver más casos de lo que hablaban su compañero Yuji y su maestro Gojo. La conclusión fue rápida y eficaz. Gojo está vivo, y se encontraban en un mundo muy distinto al suyo. Yuji. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nobara. No lo sé, no lo sé. Yuji. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nobara. Ya te dije que no lo sé, idiota. Megumi. Calmaos los dos. Yuji. ¿Qué vamos a hacer, Megumin? Megumi. No me llames así. La situación cada vez más se hacía más estresante y caótica para los hechiceros, no podían hacer más ahí parados en ese tejado, tenían que sacar información de ese lugar en el que se encontraban, más importante aún, saber si tienen alguna oportunidad de volver a su mundo, comunicar la existencia de nuevos mundos y evidentemente lo más loco aparte del problema de los multiversos, y es el regreso del fallecido Satoru Gojo, el segundo hechicero más fuerte de la historia. El momento del reencuentro ya había pasado, poniendo ahora un momento de caos, solamente Megumi era el único en estar tranquilo, incluso Gojo estaba sacando de quicio a Fushiguro solamente para verlo molesto, claro está no tanto como antes, solo por la situación tan especial en la que se encontraban. Hasta que llegó el momento en la cual, los cuatro se pusieron mano a la obra. Todos ellos bajaron del lugar en el que se encontraban e intentaron recaudar información del lugar en el que se encontraban, también intentando camuflarse con los transeúntes que pasaban de paso hacia sus trabajos, colegios u otros lugares. Ya en la calle se propuso un plan fácil y seguro de hacer. Se separarían por parejas y cada dúo recaudaría investigación, dónde y en qué tiempo se encuentran. Cuando eso acabe se volverían a encontrar en unas 3 horas en el mismo tejado en el que se encontraban anteriormente. Gojo fue con Nobara, ya que, en un mundo normal, y ellos sin energía maldita, Gojo todavía sigue siendo superior a humanos normales, y Yuji irá con Megumi, por el mismo motivo, Yuji sigue sobresaliendo aún así no tenga energía maldita. En cambio, Megumi aún tiene secuelas físicas, mentales y hasta espiritual por lo sucedido con su cuna. Aún así, Nobara sigue siendo más que cualquier humano, en un lugar sin conocimiento. Con el dúo de Gojo y Nobara. Se encontraban caminando por las calles, claro, no logrando pasar por desapercibidos.
Una chica de unos 17 años con un parche en la cabeza y una vestimenta ligeramente raras, caminando al lado de un señor no pasando de los 30 años, con cicatrices evidentes en los brazos, una en la frente y una camisa negra ajustada rota por la parte del estómago, dejando ver una gran cicatriz en el lugar antes dicho. Aparte de que era un sujeto muy guapo con ojos azules y con la cabellera de color blanco. Dejando de lado sus pintas que daban cualquier sentimiento menos ser unas personas normales, se dieron cuenta que la ciudad era futurística, no a un nivel exagerado, pero sí dejando algo ambiguo a su mundo natal, también se dieron cuenta de cómo era la sociedad en ese mundo, lo que para Gojo, Nobara y demás personas de su mundo sería extraordinario, para los de este mundo es cotidiano. Ver a alguien con cabeza de pájaro o que flotara mientras que hace la compra es lo normal. Tomando en cuenta que todo ese mundo y la sociedad hubiese que haber rediseñar todo, desde leyes de tráfico hasta arquitectura, para acomodar una diversidad física extrema. También se dieron cuenta de aquellas personas que llaman héroes, por las noticias, era evidente que, si había héroes, también habría villanos, cosa que a Nobara le hizo preguntarse sarcásticamente una realidad muy cruda. Nobara. ¿Me estás diciendo que algo o lo que sea nos trajo a un mundo de peleas de héroes y villanos? ¡Qué tonto suena eso! Nosotros peleamos contra bestias y ellos aquí pelean contra ellos mismos. Todo eso lo decía mientras que veía por 5 veces en una televisión distinta la repetición de una heroína rubia deteniendo unos villanos, aunque parecía más una mujer enseñando lujuriosamente su cuerpo con un traje muy apretado y resaltando partes de su cuerpo en cámara, aprovechando su poder que le hace agrandarse, para que se le resalte más unas curvas de su figura. Lo único que podía sentir Nobara era asco hacia esa mujer, intentar llamar la atención de otras personas usando su cuerpo solo le hacía pensar en qué clase de persona es. Gojo en cambio no solo vio el video, también escuchó a los otros transeúntes opinar de esa heroína. Señor 1. Mira eso, esa heroína detuvo a esos villanos, es la primera vez que la veo, será su debut. Señor 2. Sí, es su debut, no me suena de nada. Pero su don es muy buenos para estas clases de ocasiones. Mujer 3. Ay, cállate pervertido, gracias a esa heroína podemos vivir en paz. Señor 4. También es gracias al símbolo de la paz sin el que podría pasar. Señor 5. No seas tonto, como que sin él. Es obvio que nunca perderá, él es All Might, el símbolo de la paz. Gojo escuchó atentamente la conversación de cada persona que estaba en esa mini agrupación de gente, dejando ver una grieta en la sociedad, y es algo muy obvio de ver para él, ya que también se dio cuenta de las grietas de su propia comunidad de hechiceros, y uno de los primeros problemas es que la paz no se mantiene solo por la ley, sino por el símbolo. Existe una dependencia psicológica masiva hacia los héroes profesionales. Esto ha creado una sociedad de espectadores que, en lugar de actuar ante el peligro, esperan a que un profesional llegue para grabarlo con el móvil, dejando de lado su seguridad y su moral en figuras mediáticas. Habían pasado por varias calles y todos presentaban la misma dependencia, hasta señores mayores hasta los infantes. Caminando unas cuadras más alejadas de las personas, lograron ver un robo, una persona con manos alargadas atracó a 2 adolescentes que caminaban, robándoles sus billeteras. Nobara quería meterse, pero Gojo le detuvo. Satoru. Mira, veamos cuánto dura un héroe en venir. Los 2 hechiceros se quedaron cerca observando la situación, el ladrón se estaba alejando cada vez más del lugar y los demás transeúntes solo hablaban del don que tenía ese villano y grabando a la espera de que llegue un héroe, los adolescentes parecían más tristes de que no hubiese llegado su héroe favorito, a que le quitasen la billetera. Unos pocos minutos pasaron y llegó un héroe de casualidad que pasaba por la zona, podría ser que estaba patrullando, se acercó, interceptó al villano y devolvió las cosas robadas a los afligidos, todo pasó tan rápido, tan sencillo, tan normal. Satoru. Ved Nobara, un héroe llegó justo en 2 minutos, qué interesante. Nobara parecía pensativa, dejando ver su preocupación de que un robo a unos simples adolescentes fuera tan normal es este sitio. Lo único que hicieron a continuación fue seguir andando por vías un poco menos transitadas, logrando ver casi un patrón, cada 7 calles o 12 minutos veían una situación de un presunto villano ser derrotado por varios héroes, también dándose cuenta gracias a los ciudadanos que hablaban de lo sucedido. Había rankings de héroes, el top 1 era un tal All Might, que era el símbolo de la paz, el héroe más fuerte.
También a los diferentes poderes de la gente científicamente se les llama Kirk, pero en general también se les llama don. Hay un porcentaje muy reducido de gente que tiene estos dones, se les llama Kirkles. A los ojos de Novara es una palabra muy perspectiva. Y lo último que lograron sacar fue que en unos 10 meses se haría un examen para una escuela de héroes, cosa que llamó la atención a Gojo, ya que se preguntaba cómo les enseñarían a niños de 16, lo que algunas personas adultas todavía no pueden comprender, algo tan fácil y complejo como el heroísmo. Las 3 horas pasaron rápidamente, Novara y Gojo se devolvieron al tejado. Al subir ya los esperaban Megumi, Yuji y un niño. 3 horas antes, con el dúo de Yuji y Megumi. La pareja de hechiceros fue con más calma. Yuji podía percibir el alma de las personas, además que él podía apreciar el contorno del alma y también puede percibir cuál es la peculiaridad de cada persona, ya que cada peculiaridad está pegada al alma. Los dos chamanes caminaban atentamente a su alrededor. Itadori, el segundo hechicero más fuerte de la era actual, no sabía cómo poder camuflarse con la sociedad. Era un pelirrosado, con 2 cicatrices notables, aparte que le faltan 2 dedos de su mano izquierda. Y Megumi, el hechicero con más potencial, también llevaba varias cicatrices notables en su cara. Los dos con vestimenta de una especie de colegio privada, estaban pasando por muchos parques para infantes, para escuchar lo que dicen los niños. Según la teoría de Itadori, los niños ven más de lo que los adultos creen. Dándose cuenta de que el sueño de casi todos los niños es ser un héroe, además que no solo escucharon a los niños, escucharon también a los padres opinar de ciertas cosas, y viendo el cómo se tratan los niños solo por su peculiaridad, que ellos llaman don, Megumi ya se hacía una pequeña idea de cómo eran las personas en ese mundo. Megumi. Escucha Itadori, esto no te va a gustar, pero tengo una leve idea de cómo es la estructura social. Al parecer está rígidamente jerarquizada según el tipo de don que se posea la persona. Yuji. Sí, yo también llegué a un punto igual, supongo que están los dones heroicos. Megumi. Sí, son los que poseen habilidades vistosas o poderosas, son empujados hacia el éxito desde la infancia por sus padres, amigos, conocidos o incluso gente del mundo heroico. Yuji. Vaya. Megumi. También están los dones de villanos o inútiles, que al parecer son las personas con habilidades consideradas peligrosas o extrañas, son marginadas o temidas por los demás, incluso por sus propios amigos y familiares. Yuji. Ya veo, creo que también escuché algo relacionado a la gente sin don, se les llama Kirkles. Megumi. Si ellos representan la base de la pirámide de este lugar de mierda. Parecer ser que son vistos con lástima o desprecio, siendo prácticamente invisibles para los demás. Itadori no podía entender la razón de esa visión tan deprimente. Las personas con don han tenido una gracia divina de tener poderes y en vez de proteger al más débil, solo los ve con lástima, hasta con ligero asco y desprecio. Es algo totalmente inaudito para Itadori. También logró ver algunas personas siendo presuntamente villanos, robando comida, unas billeteras y demás cosas. También logró ver a muchos heteromorfos, que así se les llama a las personas que poseen alteraciones físicas permanentes y visibles debido a su don. Yuji sabía que cada vida tiene su rol, cada persona tiene su deber en el mundo, y él ayudaría a cada persona para que tengan una muerte digna, aparte de que quería seguir la filosofía de su maestro Gojo, que es ser mentor de próximas generaciones. Pero si tiene que capturar a gente que presuntamente para la sociedad son categorizados como villanos, para salvar a las personas buenas, que la gran mayoría de ellos ya le ponen una etiqueta desde niños por el simple hecho de que don tiene al nacer. Desde afuera, se observa que la sociedad es su propia creadora de enemigos. Muchos de los villanos no nacieron malos, sino que son fracasos del sistema. Personas que no encajaron en el molde de ciudadano perfecto y que fueron ignoradas por los héroes y los civiles hasta que su trauma estalló en violencia. Como Itadori iba a ayudar a las personas correctas, si en este mundo nadie parece ser bueno. Mientras que Yuji pensaba con mucha complejidad, los dos se encontraban acercando al tejado en el cual habían llegado a ese nuevo mundo, pero Megumi no podía quitarse algo de la cabeza, estaba pensando algo relacionado a los pensamientos de Itadori. Megumi, antes salvaba personas de manera lógica o por deber. Megumi termina aceptando que salva a quienes él considera buenos por una decisión personal y emocional. Su objetivo es proteger ese pequeño círculo de personas valiosas que aún le quedan. Que son Itadori, Kugisaki y Gojo. Aparte de que antes continuaba con su labor como hechicero, Megumi se reincorpora a sus funciones en la escuela de hechicería junto a Yuji y Novara.
Su propósito es seguir ayudando a los demás como un engranaje consciente, pero ya no desde la autodestrucción, sino desde la compañía de sus pares. Pero nunca fue el mismo, el tiempo cura heridas, pero las heridas de joven Fushiguro son muy profundas para que en unos pocos meses se encuentre estable. En la actualidad solamente es un hechicero de tercer grado, dado a sus dificultades y secuelas que tuvo al retomar el manto de hechicería, aparte que, desde ese fatídico día, 24 de diciembre. Nunca ha usado ninguno de sus shikigamis, ni siquiera ha visto cuáles tiene, cuáles siguen vivos, cuáles están muertos, si puede usar los shikigamis que usa Sukuna. Nada, cada vez que alguien le saca el tema solo dice lo mismo una y otra vez. No me siento preparado. Megumi ha contraído un mini trauma de usar su técnica ritual de las 10 sombras, cada vez que solo piensa en usarlo piensa en él. Es ese maldito que mató a su hermana, a su maestro, a sus compañeros y todo con sus propias manos y técnicas. Nunca pensó sentir lo mismo que Itadori, ya que él pasó algo similar en el devastador incidente de Shibuya, pero la primera diferencia es que su amigo luchó por tener el control, luchó por detener a Sukuna. Algo que él hasta cierto punto no hizo. El mismo Yuji fue para darle su mano y ayudarlo en ese momento tan duro y él se rindió, se negó. Por su culpa casi muere Yuta y su mejor amigo, por su culpa murió su hermana, por su culpa murió Gojo, por su culpa murió Yuji. Megumi, ¿estás bien? Megumi. Sí, me encuentro bien. ¿Qué pasa Yuji? Itadori se quedó viendo al joven Fushiguro, se le veía decaído, triste y decepcionado. Algo que tristemente es algo muy común de ver en él desde hace unos meses. Yuji. Te estaba diciendo que hay un niño llorando solo en el parque. Nos acercamos, no veo a ningún adulto cerca para que sean sus padres. El Fushiguro se estaba a punto de negar rotundamente, meterse en un problema en un mundo nuevo no debería de ser lo óptimo, pero aún así a punto de decirle que no a su amigo, solo tuvo que ver una vez más a ese niño solo. Así en este mundo se crean villanos, ignorando a los más necesitados. Así pensando esas palabras y dejando de lado todos sus pensamientos negativos, se acercó al infante, con su amigo a su derecha, y empezaron a platicar sobre lo típico, el nombre de sus padres, cuánto tiempo lleva solo, si se sabe el número de teléfono de sus padres o el lugar de donde vive, pero el niño estaba tan asustado que solo podía decir que fue corriendo hacia el parque y no se dio cuenta de que su madre ya no estaba. Así que sin más dilación se llevaron al niño con ellos, dándole el uniforme azul de Yuji para el frío. Una caminata más adelante llegaron al tejado primeros y se quedaron esperando a sus otros dos compañeros, dejando claro al niño que estaban esperando a sus amigos y de ahí lo llevarían a una comisaría de policía. Pasaron unos pocos minutos y una chica con parche y un peli blanco llegaron al punto de encuentro. Una mini explicación del por qué llevan al niño mientras que seguían instrucciones de otras personas para llegar a una comisaría. Los 4 hechiceros se encontraban en una comisaría dejando el niño, aunque la única persona que fue adentro con el niño fue Novara, ya que era la única con menos pinta de villano, ya que los otros 3 estaban llenos de cicatrices, que más de una vez muchas personas se giraban a ver fijamente las heridas, haciendo un momento incómodo. Al parecer fue rápido la visita a la comisaría, ya que dejaron que se vaya rápidamente por la linda que era. En este mundo los estereotipos de hermosura en una mujer beneficiaban a Novara, una chica bonita normal en su mundo. En este mundo era más bonita, hasta incluso siento realmente muy hermosa por los estándares de este mundo. En cambio, Yuji sigue siendo alguien relativamente normal, ni tan guapo, ni tan feo. Megumi con los ojos que tiene de color verde y el pelo negro sigue siendo un chico atractivo, pero por el mundo en el que se encuentran, las cicatrices bajan muchos puntos al igual que a Yuji. Y Gojo, en todos los mundos es un ser hermoso, aunque antes tenía pintas de un chico bueno, ahora por la gran cicatriz en su frente, en este mundo desprende más las vibras de un matón guapo. Acto 4. 3 horas habían pasado desde su venida a este nuevo mundo y seguían teniendo nula energía maldita. Se encontraban debajo de un puente hablando de toda la información obtenida hasta el momento, por los dos grupos. La información de las diferentes grietas sobre la sociedad, los rankings de héroes, los estereotipos, el nivel de criminalidad, las clases sociales, todo. Se compartió toda la información, dejando ver que se encontraban en un mundo como cualquier otro, pero con sus diferencias. La primera y la más obvia son los dones. El silencio hizo presencia una vez más en el grupo, dejando ver una inquietud colectiva. ¿Podrán volver a su casa? Yuji está comprometido con el mundo de la hechicería por ser el segundo más fuerte, al igual que los otros dos, a menor medida. Yuji tampoco quería dejarle todo el labor a Yuta, pero
Los cuatro se tenían que hacer a la idea de no poder volver a su mundo. Bují. Chicos, ¿cómo veis esto? ¿Qué pasa si no podemos volver? Nobara. ¿Qué dices, idiota? Claro que lograremos volver. ¿A que sí, profe Gojo? Dile. Gojo se quedó en silencio escuchando a sus dos alumnos conversar, no tenía la certeza de que lograran volver. Pero tenía que ser sincero, es imposible que él esté con vida, como es imposible un mundo sin energía maldita, aunque ese hubiera sido su mayor deseo en algún punto de su vida, sabe que es imposible. Satoru. Yuji, voy a ser sincero, es imposible de que yo esté vivo, pero aquí estoy, es imposible un mundo sin energía maldita, y aquí lo tenemos. No creo que podamos volver a nuestro mundo. Lo siento. El silencio volvió con otro sentimiento, melancolía. Estaban deprimidos por no tener oportunidad de volver a su mundo, pero ¿alguno de ellos tenía algo aún por qué luchar en su otro mundo? La respuesta es complicada. Gojo aún tenía a su amiga Shoko y sus otros alumnos, pero él ya había muerto, él sentía que ya había hecho lo que debía en vida, no tenía más nada que luchar. Nobara tenía a su familia, madre y abuela, que al final por motivos personales y por la labor de hechicería se había alejado de ellas, además que lo único que la hacía feliz eran sus amigos de hechicería y sus amigas de la infancia, ya había tenido su reencuentro unos meses antes del cambio de mundos, pero se había dado cuenta que todo fue muy bonito, pero el tiempo había pasado y los que ahora valoraba y amaba más eran sus amigos de hechicería, aún estaban los de 2 años, Maki, Inumaki, Yuta y Panda. Pero la realidad es que, con la mejor que se llevaba era Maki, y sus mejores amigos eran el par de idiotas con los que se encuentra, en verdad lo único que echaría de menos sería a su gran amiga Maki, pero es una pérdida que lograra llevar si se ve obligada a quedarse. Fushiguro es un cuento distinto, él no había hecho ningún vínculo, más allá que su hermana. Pero este último año las personas con las que más convivió, Buji y Nobara. Son las personas con las que más se ha abierto, sin contar a su hermana, claro. Y también, aunque nunca lo afirmé en voz alta, para él, Gojo es como el padre que nunca tuvo. Para él lo más importante actualmente son Yuji, Nobara, Gojo y su fallecida hermana. La persona que más tiene que perder es Yuji, por muchos considerado el segundo hechicero más fuerte de la actualidad y aún le falta por evolucionar, se comprometió en poder llevar la carga de ser el más fuerte junto a Yuta y los demás. Aparte que dejar su mundo natal, donde vio morir a su abuelo, hermano y compañeros. Es una situación que les supera, su propósito es vivir junto a sus compañeros, Nobara y Megumi, y seguir ayudando a los demás. Encontrando un sentido más profundo en la vida compartida que en el sacrificio solitario, Buji asumió la misión de cambiar el mundo de la hechicería para mejor. Se convirtió en una figura central de la nueva era, actuando como mentor y protector en un mundo donde las maldiciones son de conocimiento público. Claro, nada de esto importa ya que los cuatro, a pesar de aceptar o no su nuevo mundo, no tienen de otra. Las semanas habían pasado, la energía maldita seguía sin aparecer, pero no es motivo para que se quedaran quietos. Nobara y Megumi se encontraban entrenando mejores técnicas de lucha, parkour y tener una resistencia óptima con su sensei Gojo. Yuji, como el único sobrehumano, él y en ocasiones Gojo también, se dedicaban a observar más las interacciones entre los héroes y villanos, empezando a perseguir a escondidas a varios héroes mientras que patrullaban. Hacían esto porque de los cuatro, ellos eran los únicos que querían intentar cambiar el mundo en el que se encontraban, mientras que Nobara y Megumi solo les bastaba en estar juntos, ya que eran lo único que tenían, y lo querían proteger a todo coste. Bueno. Nobara también tenía la obsesión de salir de compras, aunque desde que llegó a ese nuevo mundo no pudo por falta de dinero. Una noche fría, como cualquier otra. Ya en una habitación, Gojo, Nobara y Megumi, se encontraban esperando sentados en el suelo de la habitación, estaban esperando a Itadori, que estaba haciendo la cena, increíblemente era el mejor que cocinaba de los cuatro. Pero lo importante no era la cena en sí, sino la sorpresa que venía con ella. Los minutos pasaron y Yuji salió con diferentes platos para cada persona, había hecho en total 4 platos de albóndigas y arroz, siendo las albóndigas una comida casera del abuelo fallecido de Itadori. Cuando los 3 impacientes ex chamanes iban a devorar los platos, surgió una conversación de parte de Yuji. Buji. Chicos, tengo una noticia que daros. Había pronunciado con leve temor en su voz, pero con una cara decidida. Fushiguro paró el intento de comenzar a comer, esto ejemplo no siendo seguidos por sus otros 2 compañeros, Nobara y Gojo ya se encontraban hablando con la boca llena.
voy a presentarme a las pruebas de la academia. Toda la habitación se había quedado en silencio, todos mirando a Itadori fijamente sin pestañas, hasta Gojo, la persona más relajada del mundo y cero seriedades, estaba callado escuchando con mucha atención el comunicado de su querido alumno. Megumi. ¿Qué acabas de decir? Buji. Digo que... El pelirrosa no pudo terminar, ya una Nobara desatada y molesta se había arrimado a un pobre Itadori, que solo quería compartir su decisión. Nobara. Eres tonto, Yuji, esta sociedad está podrida, no sé si es peor o mejor que en nuestro mundo, pero no merece la pena que te arriesgues. Nobara había empezado una discusión con su amigo, junto a ella estaba Megumi, aunque estaba callado, él apoyaba una y cada Nobara había empezado una discusión con su amigo, junto a ella estaba Megumi, aunque estaba callado, él apoyaba una y cada palabra de su compañera, para que intentar salvar a las personas si no se lo merecen, antes las personas como ellos estaban obligados moralmente o socialmente por su alrededor por ser hechiceros, y algunas veces tenía que decidir si salvar o a quién salvar. Pero en ese mundo, ni siquiera tienen energía maldita, es su oportunidad perfecta para ser personas normales. Y esto a Megumi y Nobara les entusiasma mucho la idea. Ser alguien normal. Gojo estaba tan callado, siendo algo totalmente irracional con él, hasta que solo tuvo que decir unas pocas palabras para detener la discusión sin sentido que se habían hecho entre sí. Satoru. Queridos alumnos, callar. Yuji, ¿por qué quieres inscribirte en esa academia? Todos se quedaron viendo a Yuji, logrando intimidarlo un poco solamente por el momento incómodo que no había pensado que pasaría. Yuji. He pensado, ¿qué es lo que quiero hacer en este nuevo mundo? Quiero ayudar a proteger a los indefensos y combatir las amenazas sobrenaturales. Mi objetivo no es simplemente ser un héroe, sino actuar como un guía para la gente perdida y ser protector del valor de la vida cotidiana. El simple hecho de vivir ya tiene valor, sin necesidad de cumplir un rol heroico o morir de una forma específica. Quiero enseñar a los estudiantes de la UA que la vida no se trata solo de grandes hazañas o quirks poderosos, sino de los pequeños momentos y recuerdos que dejamos en los demás. Intentaré salvar el alma de villanos, viendo más allá de su destrucción, y quiero cultivar una nueva generación de personas que valoren su propia humanidad por encima de sus poderes o roles en el mundo. El tiempo se había parado por unos segundos en la habitación, Yuji seguía con su mirada fija a sus dos compañeros y Sensei, dejando ver su perseverancia en el asunto, no dejando un no como respuesta. El primero en hablar fue Megumi. Megumi. Es peligroso, y más aún sin tu energía maldita. Yuji. Lo sé, y cuando entré en la academia de hechicería sin saber nada de nada, también fue peligroso, fue aún más peligroso. El punto de Yuji era eficaz, dejando ver que sus dos amigos estaban siendo hipócritas por no dejarlo ir a la academia, y ellos mismos ver entrado a la academia de hechicería, siendo esta más peligrosa que la UA, Nobara. No es lo mismo. Yuji. No, claro que no, aquí sí puedo decidir si quiero entrar, en cambio en nuestro mundo no tuve elección. No me arrepiento, pero claramente las cosas no son igual. El salón estaba cada vez más tenso, cada minuto la conversación se estaba poniendo más pesada que antes, hasta que nuevamente Gojo habló. Satoru. Queridos alumnos, callar. Yuji, sí o sí vas a ir a la academia, ¿verdad? Yuji. ¿Tú también tienes algún problema, Sensei? Pensaba que estabas conmigo. Satoru. No, no te equivoques, Yuji, yo estoy contigo, de hecho, te ayudaré en lo que pueda para cambiar también esta sociedad. Solo que tengo una idea. Yuji /Nobara /Megumi. ¿O no? Satoru. ¿O sí? Yuji /Nobara /Megumi. ¿O no? Satoru. Escuchar, si tenéis tanto problema en que se una Yuji a la academia, entrar con él. Al final a vosotros también por vuestros motivos os gusta ayudar a las personas. Nobara. Pero no tenemos energía maldita, el tonto de Yuji aún tiene su gran fuerza sobrehumana. Satoru. Por favor, sois hechiceros. Vosotros tres, mis alumnos habéis sobrevivido a lo imposible, una escuela de héroes no os hará daño. La situación fue felizmente calmada por Gojo. ¿Verdad? Pues la verdad es que no, aparte de que Megumi no tenía ningún problema en ir para ayudar a su amigo en sus objetivos, no tenía la confianza en poder aprobar los exámenes sin energía maldita, aparte de que aún sigue con secuelas de la pelea con Sukuna. Y Nobara, en verdad no tuvo problemas, aceptó enseguida, ya que es verdad, es una hechicera de 2 clases y sobrevivió a que le explotaran la mitad de la cara, que le va a hacer una escuela de niños mimados.
Gojo fue claro con sus indicaciones, los tres irán a la UA. Nobara y Megumi serán entrenados por Gojo, ya que ellos dos la tienen más complicado para entrar. Wuji entrenará solo y la misión más importante, él y Gojo tenían que falsificar papeles para los tres, harían la historia más común posible. Los padres de Yuji, Nobara y Megumi murieron en un accidente provocado por un villano y Gojo los adoptó a los tres por ser amigo de sus padres. La historia tiene muchos baches, pero el único que sabía de ordenadores ligeramente era Megumi y aparte de que Gojo aunque sea un genio en todo, sin tanto tiempo con un ordenador para aprender no se podía hacer nada, ya que solo podían estar una hora en un ordenador público, ya que el dinero era muy justo. El único que trabajaba gracias a su fuerza y resistencia sobrehumana. Time skip. Faltando 2 meses para el examen de admisión. El entrenamiento de Nobara y Megumi había progresado muy rápido, Gojo les había inculcado varias formas de pele, juegos de resistencia, varias sesiones de parkour y aparte de que su nivel con armas blancas son mejor que la mayoría de los adolescentes. Una mañana normal como cualquier otra, Fushiguro se encontraba lavando las pocas prendas de todo el mundo con los que comparte la casa, hasta que escuchó varios gritos del dormitorio en común con el que comparte con sus dos idiotas amigos. Megumi. ¿Qué pasa ahora? Es muy temprano para vuestras tonterías. Al momento que Fushiguro agudizó sus sentidos tras ver regritados a sus amigos, notando una sensación que llevaba meses sin sentir, sin saber cómo reaccionar. Megumi. Lo que estoy sintiendo es energía maldita. Dijo con gran duda el joven Fushiguro, tras este sentimiento de certidumbre por sentir energía maldita, llevando meses sin sentirla. Al momento que todas sus dudas le hacían doler la cabeza, sus piernas empezaron a moverse con gran agilidad al dormitorio. En el momento que el Fushiguro abrió la puerta del cuarto. Megumi. Eso es energía maldita. Fushiguro se había quedado sin palabras al ver fijamente a Kugisaki, estaba desplazando energía maldita a través de sus dedos, Wuji y Nobara se encontraban gritando su hallazgo, Nobara había vuelto a usar energía maldita, antes inexistente en ella, o, mejor dicho, en todos ellos la energía maldita había desaparecido. Los chicos se encontraban inauditos por la primera llegada de energía a este mundo, había pasado todo tan rápido para los tres que no se dieron cuenta de una cuarta presencia atrás de ellos. Satoru. Los tres se asustaron cada uno con mayor o menos medidas, pero, los tres dieron un pequeño brinco hacia adelante, dando paso para que Gojo pueda entrar en la habitación. La conversación fue rápida y con mucho especulamiento Gojo había llegado a una teoría muy acertada para su nula información de la llegada inesperada de la energía maldita de Nobara. Satoru. Alumnos escuchar, de nosotros la única que puede usar su energía maldita es Nobara, tengo una teoría. Wuji. Sí, habla, Gojo. De por sí la energía maldita no es de este mundo, pero, puede ser que se esté acoplando al mundo de por sí. Como Nobara tiene una técnica mucho más fácil de introducir a este mundo, a ella le tardó menos en volver a conseguir su energía. Pero seguramente no estás a tu 100%, ¿verdad Nobara? Todos estaban sentados en el suelo escuchando atentamente a Gojo, tomando en cuenta lo que decía no estaba muy descabellado, o incluso podría ser el acierto del dilema de la falta de energía maldita en ellos. Kugisaki afirma no estar en su 100% de energía, a lo mejor solo recuperó su 15%, pero con algo se empieza. Dado que Gojo tiene la técnica del infinito, Megumi tiene las 10 sombras y Yuji tiene 2 técnicas, estas siendo la manipulación de sangre y el relicario maldito, a ellos tres les costará más en tener de vuelta su energía maldita, sus técnicas y su 100% de energía. Gojo intentó ver el lado positivo, ahora no serían para nada unos humanos cualquiera si podrán ser incluso más fuerte que en su mundo pasado. Después de la revelación de que la energía maldita regresara con su debido tiempo para acoplarse a este nuevo mundo, Gojo dio instrucciones a cada uno, porque solo falta menos de un mes para las pruebas de acceso. Wuji y el mismo Gojo les trataría de enseñar a Nobara las técnicas de dominio simple y rituales inversos, no habiendo grandes mejoras, pero algo es algo. En cambio Megumi seguía a intentar mejorar su físico y seguía esperando a que volvieran sus técnicas, ya que habían pensado cuál sería el orden de cada uno, al que le debería de llegar su energía maldita primero. Después de Nobara, sería Fushiguro por descarte, aunque su técnica es una muy fuerte y poderosa siendo las 10 sombras, a él le llegaría primero que los otros dos porque, Wuji tiene 2 técnicas y Gojo tiene una técnica muy poderosa, incluso más que la de Megumi.
El verdadero problema es el dilema interno de Megumi, no había usado su técnica después del incidente de Shinjuku, no sabía si podía volver a usar sus Shikigamis, además debe tener en cuenta que a lo mejor no tenía ninguno, al fin y a cabo, cuando pelearon con Sukuna, muchos de los Shikigamis murieron. Un día estaba Megumi y volvía a pensar en eso, hasta que de la rabia le dio un puño a la pared, está siendo totalmente destruida, por suerte fue en la calle, por desgracia unos trabajadores lo vieron y tuvo que salir corriendo. Faltando menos de un mes a Megumi se le había sido devuelto su energía maldita, lo primero que hizo fue informar a sus amigos y sensei, estos quedando muy contentos por lo que le ocurrió a su amigo. Megumi tenía sus dudas en invocar una vez más a sus Shikigamis, pero los problemas que tiene más las dudas las había hablado con Nobara y Yuji, a la vez que Gojo lo escuchó a escondidas. Nobara y Yuji intentaron animarlo, pero no fue suficiente, hasta que Yuji dijo algo que dejó muy pensativo al hijo del gran chambeador. Yuji. Megumi, Sukuna no existe aquí, nada de eso volverá a pasar, además tú tienes el control de tu cuerpo. Confío en ti en que escogerás la mejor opción. Aunque palabras simples fueron muy significativos para Megumi, hasta que en un día de entreno decidió algo, nunca más echarse atrás, él protegerá a su nueva familia y salvará a la gente buena como su hermana Tsumiki, para que a otras personas buenas no tengan que sufrir como ella. Lo primero que hizo fue ver su sombra, o más allá de ella, logrando entender una cosa. Un nuevo mundo, una nueva vida, todo empieza desde cero, hasta su técnica, solo tenía sus perros divinos separados de vuelta en blanco y negro. También viendo que él estaba a un 25% de su energía maldita, trataría de antes de las pruebas de acceso tener más Shikigamis, como las quimeras, los conejos, los sapos siendo los más fáciles de exorcizar, y trataría de tener también a la serpiente Orosio el elefante máximo. Podía permitirse pensar en grande ya que actualmente Yuji era como un sujeto con restricción celestial, no tenía nada de energía maldita, pero sí una gran fuerza monstruosa, este podía entrar en el momento que Megumi esté exorcizando a alguna bestia y no sería detectado. Yuji estaba emocionado de la vuelta de energía maldita por sus compañeros, pero estaba impaciente de que volviese también para él su energía maldita. Actualmente solo podía enseñar junto a Gojo a sus dos amigos a usar el dominio simple y la técnica inversa, siendo Megumi el que más tenía progreso, por Sukuna, al Sukuna usar el cuerpo de Megumi y ver usado esas técnicas se le hacía más fácil de comprender gracias a la memoria muscular del alma. El tiempo pasaba y Gojo, faltando 2 días para las pruebas de acceso, había logrado hacer unos papeles falso. Los 3 adolescentes eran huérfanos con padres fallecidos en diferentes ataques de villanos, siendo adoptados por Satoru Gojo, un adulto de 29 años. Los 3 se habrían quedado con sus respectivos apellidos, por respeto a sus falsos padres muertos, siendo en realidad que ninguno quería tener el apellido Gojo, ya que los 3 les gustaba su apellido y hasta cierto punto querían tener al menos una cosa que les conectase con su anterior vida. Yuji actualmente tiene 16 años, Megumi también tiene 16 años y Nobara tiene 17 años, siendo la más mayor de los dos. Gojo los había llevado al médico como su padre adoptivo falso para saber si el tema de los dones es biológico o de alguna otra rama, logrando descifrar que las personas con don son gente con una articulación más en su dedo del pie, evidentemente ninguno de ellos tenía ese requisito, siendo vistos por el mundo como unos kirkles. El día tan esperado había llegado, el día de las pruebas de admisión de la Academia UA. Yuji había ido solamente con una camisa sencilla de color blanco, junto a unos pantalones negros y zapatos de color blanco igual que la camisa. Nobara había ido también con una camiseta blanca sin mangas, unos pantalones negros robados de Fushiguro y zapatos deportivos negros. Y Megumi había ido con un conjunto deportivo sencillo de colores azules oscuros y claros, con sus zapatos comunes de hechicería. Gojo había salido solo con chanclas y pijama acompañado a los chicos, o, mejor dicho, persiguiéndolos solo por mera burla, queriendo darles vergüenza de que su padre los acompañe hasta las puertas de la gran academia. Estando solo a un paso, Gojo les dijo algo, muy de su estilo. Satoru. Megumi, no invoques a Maoragas y un niño te mira mal. Megumi. No me llames Megumin, y claro que no haré eso. Yuji y Nobara se quedaron viendo al joven Fushiguro con cara de póker. Pero dejando de lado los momentos graciosos, Gojo dejó ver la seriedad que pocas veces demuestra. Satoru. Hijos míos, hacerme sentir orgullo, pero protegeros las espaldas entre vosotros, no confiéis en nadie.
Así con esas palabras los tres chicos se voltean con un ánimo renovador y sabiendo que con estos primeros pasos sería la llegada de algo nuevo, una vida nueva, la llegada de nuevos retos y desafíos, pero nada que no puedan resolver juntos. Aunque en la mente de cada uno de ellos resonó el mismo pensamiento al mismo tiempo. Buji/Nobara/Megumi. Nos acaba de llamar hijos. Dejando de lado todos los conflictos mentales en que se encontraban los tres jóvenes, Gojo se fue caminando, sabiendo que todo iba a estar bien, le hubiera gustado colarse y observar, pero investigando a fondo la Academia UA, tienen una gran seguridad, ahora sin su energía maldita sigue sin haber ningún problema, con sus 6 ojos podría ver perfectamente. Solamente no quiere llamar aún la atención de cierto raedor, que logró llamar su atención, pero no tanto para salir de las sombras, aún. Con los 3 alumnos del peli blanco se encontraban caminando en la entrada de la academia, logrando visualizar a muchas más personas queriendo hacer la prueba, justo atrás de ellos Fushiguro vio como un chico peli verde casi se cae por su propio tropiezo, solamente volteándose para no ver cómo a un chico empieza tan mal la prueba de acceso, ni siquiera volteándose para ver qué pasó al no escuchar el sonido de la caída o directamente al chico quejándose por caerse. Entrando en las instalaciones de la academia, Buji y Nobara se encontraban anonadados por tal arquitectura que tenían ante sus ojos, estaba lleno de otros adolescentes, dejando ver lo masivo que era la cantidad de personas que querían ser un héroe. Una vez llegaron al pasillo donde harían su primera prueba, casualmente a Itadori y Fushiguro les tocó en la misma clase para hacer la prueba escrita. Al entrar en la clase 103, había un héroe que reconoció Yuji de la televisión, era Ectoplasm, cuyo don era prácticamente en dividirse en varios clones de él mismo, cosa que le servía para observar a cada persona y no se copien de uno o de otros. La prueba escrita consistía en 2 apartados, uno siendo el apartado académico y el otro siendo el apartado heroico. En el apartado académico había diferentes apartados de diferentes materias como, por ejemplo, matemáticas, física, geografía por decir algunos. Este apartado fue relativamente normal con leves dificultades para Kugisaki y Fushiguro, pero al que más le costó fue a Itadori, nunca fue su fuerte el estudio. En cambio, en el otro apartado heroico, se trataba de rellenar muchas preguntas retóricas sobre situaciones de rescate de rehenes, atracos con arma blanca u otras situaciones por el estilo. Situaciones con la prensa o cómo lidiar con las personas con sus dones descontroladas, pero la pregunta con diferencia que más les costó al trío, y era: ¿por qué quieres ser un héroe? La pregunta presuntamente corta y sencilla, era la que más reflejaría qué clase de personas o héroes serán en el futuro. En el caso de Nobara era algo complicado, solamente entra a la UA para poder estar y proteger a sus amigos, aparte de que puede ayudar a las personas, pero no se mentiría a sí misma si no acepta que su prioridad actualmente son su sensei y sus mejores amigos. Claro que esa respuesta no la puede poner como respuestas. Al final solamente puso algo superficial y agradable para los héroes, siendo un mini texto de querer ayudar a la gente y vencer a los villanos. Por la parte de Fushiguro tenía un pensamiento claro, él quiere salvar a las personas buenas, sabe que es egoísta y es de una manera egoísta, probablemente ignoraría las misiones oficiales para salvar a quien él decida. Si ser héroe implica proteger a gente como su hermana y sus amigos, lo haría, pero sin disfrutar la parte de la fama o los focos. Pero no negaría que tiene prioridades en personas para salvar, que eran Itadori y Kugisaki, además de Gojo, pero él se puede proteger solo. Megumi solamente acaba escribiendo las mejores partes de sus pensamientos, él no es tonto, sabe que a la academia no le gustará tener a un alumno egoísta que salva solo a los que quiere. Posiblemente la persona con los pensamientos más complejos era Yuji Itadori, pero fríamente está seguro de lo que quiere. Poniendo directamente lo que piensa y cree, sin ocultar nada o dejarse cosas, hubiera contestado que le gustaría ser el héroe del mañana, que quiere ayudar a proteger a los indefensos y combatir las amenazas. Su objetivo no era simplemente ser un héroe, sino que también quiere actuar como un faro para la gente perdida y ser protector del valor de la vida cotidiana. El simple hecho de vivir ya tiene valor. 2 horas pasaron y el examen escrito acabaría, cada uno dejaría su examen a un clon del profesor Ectoplasm. Antes de que cada persona salga de las clases donde se encontraban, Ectoplasm les da a cada uno una carta con un número y letra. Aparte de dar instrucciones para que vayan a otra habitación con sus respectivos asientos ya asignados. Buji y Megumi estaban andando al lugar donde les mandó el profesor Ectoplasm, al entrar y llegar a sus asientos lograron ver una habitación masiva lleno de otros chicos y chicas respectivamente, también queriendo entrar a la academia, esto dándole un poco de nervios a Itadori.
Al adentrarse más, lograron hallar sus sillas, siendo casualmente que estaban uno al lado del otro y que Nobara ya se encontraba allí esperando impacientemente. Bují. Nos tocó sentarnos uno al lado del otro, qué buena casualidad. Nobara. Idiota, cada uno va por orden de clases o algo por el estilo, nosotros al falsificar eso, y decir que estudiábamos en casa, nos sentaron juntos. Los chicos se quedaron hablando calmadamente esperando a que empiece, lo que sea que sería la segunda prueba. No hablaron de sus exámenes, ya que no querían correr el riesgo si estaba prohibido hacer eso. Una vez que pasaron unos minutos y se veía la sala llena de más adolescentes, las luces se apagaron. Unas disculpas si el especial 100 suscriptores llegó un poco tarde, en verdad no tenía previsto el mini boom que hizo la serie de Yutan Chainsaw Man. Pero gracias por el apoyo, si queréis que este especial se haga serie apoyar el video y decirme en los comentarios si queréis más partes. Este video no tendrá pista del siguiente, y con todo esto. Muchas gracias de veras, comer agua, beber comida y yo soy Fibese, me despido.